Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro Yoli Digital dedicado en esta ocasión al asma grave, una patología importante, la del asma, prevalente, y en la que los especialistas manejan retos importantes y claves y los pacientes también tienen mucho que decir. En el encuentro de hoy vamos a contar con participantes, con voces de distintas especialidades, profesionales y pacientes, que nos puedan ayudar a entender cómo es vivir con esta enfermedad, qué retos tienen los distintos especialistas que están involucrados en su manejo y cómo, tanto desde la farmacia hospitalaria como desde las distintas especialidades médicas que trabajan en esta enfermedad, pues tratan de ir mejorando su abordaje, aportando calidad de vida y combatiendo pues las dificultades que puede provocar, sobre todo la afectación en la calidad de vida que puede provocar en muchos pacientes el asma en general y el asma grave en particular. Para abordar estas cuestiones, contamos hoy con la participación de Raquel Gómez. Raquel es paciente de asma grave y secretaria de la Asociación Sevilla Respira. También estará con nosotros Julio Delgado, coordinador del Grupo de Trabajo de Asma Grave del Comité de Asma de la Sociedad Española de Alergia y alergólogo de la Unidad de Alergología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Gregorio Soto, director de la Unidad de Neumología y Alergia del Hospital Universitario de Jerez. Y también coordinador del grupo de asma de Neumosur, que es la asociación de especialistas en neumología de Andalucía y Extremadura, si no me equivoco. Sí. Y Miguel Ángel Calleja, expresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y jefe de servicio de farmacia hospitalaria del Hospital Universitario Virgen Macarena. Para el desarrollo de este coloquio, primero celebraremos una primera ronda de intervenciones donde desde cada perspectiva, desde cada mirada, tanto de los especialistas como de los pacientes, poder aportar algunas de las claves y luego en una segunda ronda podremos repasar algunas de estas cuestiones, lanzar algunas preguntas y favorecer un poco el coloquio, por lo menos la puesta en común de algunos de estos retos que supone el abordaje del asma grave. Así que yo, sin más dilación, mi labor aquí es poco más que coordinar y daros también las gracias por poder participar a los 4 ponentes y la bienvenida a este foro, que, bueno, su contexto es el poder tener la ocasión, la oportunidad de abordar temas con especial dedicación, contando con distintas voces en poco tiempo, para también poder desarrollar estos temas en reportajes amplios en la sección de salud y bienestar que cada sábado publican todos los periódicos del Grupo Yoli. Yo, sin añadir nada más, me gustaría darle la palabra en primer lugar a Raquel Gómez. Como hemos dicho, está aquí para ponerle un poco de voz a los pacientes y poder contarnos pues, qué significa vivir con asma grave, cómo es el acceso al medicamento, las limitaciones que tiene, etcétera, etcétera. Así que, Raquel, bienvenida y es tu turno. Vale. Pues nada, gracias a todos y, en primer lugar, gracias al Grupo Yoli y a todos los que habéis hecho posible la realización de esta mesa, y así como al resto de ponentes, por darnos la oportunidad a los pacientes con asma grave de poder transmitir cómo se vive en primera persona esta enfermedad crónica, que si no lo sabéis, ocupa el número 14 en relación de enfermedad crónica y que ocasiona mayor discapacidad en el mundo. Somos 350 millones de personas asmáticas en el mundo y en España somos 2,5 millones de asmáticos, una cifra importante, y de ellos el 3,9% tenemos asma grave. Y solamente ese pequeño porcentaje del 3,9% de asma grave ocasiona el 50% de los gastos médicos que se destinan a asma en general. ¿Cómo se vive con asma? Que es lo que nos habéis pedido. Es una respuesta un poco difícil de explicar, pero vamos a intentar sintetizar un poquito. Depende del grado de control y se dependerá que el paciente tenga en ese momento.
hay estudios que dicen que un 97% de los pacientes asmáticos graves tienen alguna limitación en su vida diaria. Y también depende de la edad del paciente, no es lo mismo un adolescente que una persona con 50 o 60 años. El asma en general es la enfermedad crónica más prevalente en la infancia. O sea que lo que sí es común en todo es que el asma grave con el asma grave no se puede llevar a cabo una vida acorde a tu edad, en muchos aspectos. También depende si eres paciente experto. Por eso luchamos las asociaciones de pacientes, ¿no? Porque el paciente experto es aquel que tiene información y desarrolla habilidades para el autocontrol de su enfermedad. Eso es un factor importante. Y para conocer el aspecto del asma en la vida de los enfermos hay que tener también en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es el aspecto fisiológico, que es el más conocido, es más tangible y tratado, que mira la capacidad pulmonar, las infecciones respiratorias, que está gestionada desde el punto de vista médico y que generalmente pues, está tratada con medicación farmacológica. Y las comorbilidades que tiene el asma grave, porque esta cifra es bastante significativa, hay un 74% de pacientes que tienen con asma grave que tienen comorbilidades, como rinitis alérgica, póliposis nasales o dermatitis alérgica, en fin, que esto se asocia al asma y hace que haya un mayor incremento del riesgo de sufrir pues, futuras exacerbaciones, una reducción de la calidad de vida y un aumento de la carga de la enfermedad, produciendo un mayor número de ingresos en hospitales, visitas médicas y un mayor coste. Por ello, desde Sevilla Respira y desde otro bagaje pedimos que se trabaje más con equipos multidisciplinares, que traten todo ello en un conjunto. El asma grave genera un impacto en el paciente que va más allá del aspecto solamente de los síntomas, sino que reduce sus expectativas personales y profesionales. Por ello, queremos incidir en que el aspecto psicológico influye mucho en el paciente, porque a lo mejor tiene su medicación adecuada, pero por vivir con incertidumbre, por la frustración a las limitaciones que te impone la enfermedad, porque en la adolescencia el no poder subir una escalera ni realizar actividad física o, por ejemplo, tener asentismo escolar, o sea, faltar mucho al colegio, y si no hay una suficiente empatía por parte del profesorado o no empatía, sino falta de conocimiento, de formación en lo que es este tipo de enfermedad, pues produce un fracaso escolar en un adolescente. Luego en los adultos pues aparecen nuevas limitaciones, no poder llevar a cabo actividades que hasta ahora en tu vida diaria las has podido llevar, bajas laborales, que en la mayoría de los casos, como mi primo tiene asma leve, entre comillas, pues no entiende el empresario o tus compañeros no entienden esa baja. También hay un miedo a una exacerbación grave con un final no deseado. Quiero dar una cifra que es un poquito significativa. En el 2015 fallecieron en España con diagnóstico de asma grave 1.134 personas. O sea que eso es algo significativo. Y hay estudios que dicen que el 50% de las personas que sufren asma grave de difícil control padecen depresión. Luego hay otro aspecto que es el aspecto social, que es la falta de empatía por desconocimiento que tiene la sociedad, que se le asocia al asma leve o al asma moderado y no tiene nada que ver. Y hay poca sensibilización social. Se hacen campañas para saber cómo actuar ante un infarto o ante una crisis epiléptica, pero no hay una campaña por parte de las administraciones de saber cómo actuar, que la sociedad sepa cómo actuar ante una persona que le está dando una crisis de asma grave. Luego, como habéis pedido que hablemos sobre el acceso a la medicación, pues de Sevilla Respira, somos una asociación de Sevilla y les podemos hablar de pues, el acceso que tienen nuestros socios dentro de los hospitales sevillanos. Y no tenemos conocimiento de que haya tenido ningún problema, ni tampoco con los biológicos. Con el COVID sí ha modificado un poco el acceso y durante el confinamiento se han establecido protocolos para enseñar al paciente a cómo debe administrarse la medicación. Se ha utilizado la telefarmacia. Eso aquí de momento funciona bien. Lo que sí tenemos un poquito de queja es que no, a nivel del Ministerio de Sanidad no se están celebrando las comisiones nacionales de evaluación del Ministerio en que evalúan los nuevos tratamientos, que a los pacientes asmáticos, que hay muchos tratamientos ahí pendientes de evaluar,
que nos vendría muy bien. En otros países europeos, que tenemos constancia, el COVID no ha paralizado esto. Eso es una de las quejas. No obstante, entendemos que hay ciertos puntos de mejora, ¿no? El tiempo excesivo entre sesiones de seguimiento de los pacientes dificulta un adecuado ajuste a las variaciones necesarias en su tratamiento base. Por lo tanto, la medicación no siempre está bien ajustada y no sostiene todo el potencial que ofrece el abanico en la oferta farmacológica. Por eso, abogamos por las unidades de asma, estas famosas unidades de asma, con una enfermera de enlace a la que el paciente tenga un acceso más fácil y pueda modificar un poco la medicación si tiene un agravamiento o alguna dificultad. Y también abogamos por algo que a lo mejor un poco idílico, pero bueno, por que haya una enfermera de respiratorio en los centros de atención primaria en la que se puedan realizar pruebas diagnósticas y se derive a neumología, alergología, para que se trate o que agilice a las unidades de neumología con las pruebas y se puedan enviar y no sé, haya como una mayor agilidad, un mejor diagnóstico. Y por último, incluir otros tratamientos que no son farmacológicos. La fisioterapia respiratoria y el deporte asistido son muy importantes. Nuestros socios han tenido, porque hemos llevado un proyecto aquí experimental y han tenido mucha mejoría. Nuestra experiencia ha sido buena. Con el deporte asistido sobre todo, porque hemos participado en un estudio con unos licenciados en ciencias del deporte que han tenido con algún paciente nuestro un deporte guiado y ha habido un alto grado de mejora en la enfermedad. Y aunque haya sido poco tiempo, esperamos que haya sido hayamos podido un poquito dar luz desde la perspectiva que tenemos como pacientes. Gracias. Perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Es que lo he querido hacer rápido por no copar. No, está muy bien, está muy bien. Yo creo que el tiempo de la intervención, así luego también tenemos ocasión de repasar algunas cosas de las que habéis comentado, de comentarlas entre todos, porque creo que de hecho tú has sacado algunos temas que tienen que ver con la organización asistencial, que seguro que los profesionales que nos acompañan ahora pues lo pueden comentar. Pero bueno, en esta primera exposición ahora es el turno para Julio Delgado, como hemos dicho, coordinador del grupo de asma grave del Comité de Asma de la Sociedad Española de Alergia y alergólogo especialista en alergología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Julio nos puede aportar algunas claves sobre la enfermedad, su alcance, su manejo y bueno, cómo os habéis enfrentado en las últimas décadas a esta enfermedad y cómo os enfrentáis hoy día. No sé si también tú nos puedes introducir, Julio, o es un tema de Gregorio, esta diferencia, por conocer alguna, por definir un poco esa diferencia del asma grave dentro del asma en general. Así que, Julio, bienvenido y es tu turno. Nada, muchas gracias y agradecer esta iniciativa del Grupo Joly que nos junte a los actores, ¿no?, que estamos implicados en el asma, especialmente que cuente con los pacientes, porque a veces para los médicos es muy importante ver la enfermedad como la ve el paciente. A veces la vemos de otra forma y es importante que nos llegue ese feedback de cómo el paciente nota la enfermedad, especialmente en el asma grave. No, el asma es una enfermedad compleja de definir. Es una enfermedad crónica y variable, que hay una obstrucción de las vías respiratorias reversible, espontáneamente o con tratamiento. Y todos estos conceptos, que son un poco contradictorios o parecen contradictorios, dificultan su definición, que ha sido tradicionalmente compleja, y dificultan su clasificación. Como en otras enfermedades crónicas, hay dos conceptos fundamentales. La carga de enfermedad, o sea, cuánta enfermedad, cuánto está presente en un determinado paciente y cómo controlamos esa enfermedad. A la carga de la enfermedad lo vamos a llamar gravedad y cómo controlamos el control de la enfermedad. Pero son dos conceptos distintos. Una enfermedad grave puede estar bien controlada y una enfermedad leve puede estar mal controlada si el paciente no hace la medicación o no hace las indicaciones propias, ¿no? O se somete puntualmente a una exposición alergénica, ¿no? Bien, y
¿Cómo medimos la carga? ¿Cómo medimos la carga? En el asma hemos decidido que la medimos por medicación que es necesaria para controlar a ese paciente. Si necesitamos mucha medicación para controlar a ese paciente, dosis máxima, ese asma es un asma grave, que puede estar bien controlada o puede estar mal controlada. Curiosamente, en el asma lo fácil es tratarla, porque la mayoría de los asmáticos se tratan bien con los medicamentos que tenemos. Ha hablado Raquel, que por cierto sabe mucho de asma, de un porcentaje de un 4 o 5% de pacientes asmáticos graves, ¿no? Y es así, la mayoría de los pacientes se controlan bien con la medicación que tenemos. Y nuestra lucha muchas veces es que hagan bien la medicación, que entiendan que es una enfermedad variable, que puedes tener momentos de menos síntomas, momentos de más síntomas, pero que siempre hay que tomar una medicación de mantenimiento. Pero nos encontramos con un grupo de pacientes que no responde a ese tipo de medicación, que son los asmáticos graves, que muchas veces no es fácil controlar. En efecto, no más de un 5%. Hay un artículo de hace unos años de una revista de prestigio, de las mejores revistas mundiales sobre respiratorio, que titulaba el artículo "La soledad del asmático grave". Y tiene razón, porque lo primero que pensamos ante un asmático es que se puede controlar bien con la medicación, porque en efecto la mayoría se controla. Tenemos buenas herramientas terapéuticas para la mayoría de los asmas y probablemente tengamos ahora también para los asmáticos graves, como veremos después. Y el médico, lo primero que piensa es que ese paciente no hace bien las cosas, ¿no? Y usted no hace bien la medicación. Y el paciente hace bien la medicación. Después, como ha comentado Raquel, el vecino tiene asma y el vecino juega fútbol. Y se controla bien con la medicación. Y nosotros mismos ponemos como ejemplo que haciendo bien la medicación puede hacer una vida normal. Y ponemos ejemplos de deportistas famosos que son asmáticos, ¿no? Y pasa igual en el medio laboral, ¿no? Hay compañeros que no entienden por qué un paciente no puede hacer unas cosas cuando tienen el mismo diagnóstico, ¿no? Es que es otro asma, ¿no? Se trata de otra enfermedad probablemente, otra. Y entonces no podemos trivializar el asma grave comparándola con otros asmas. Y hay que arropar al paciente asmático porque en efecto se lo podemos considerar incluso como una enfermedad rara, porque no es la evolución normal de la enfermedad. Bien, bueno, esto es un poco la definición. Por supuesto que, como ha dicho Raquel también, hay que descartar factores agravantes del asma que sean tratables. Por supuesto, insisto en el tema de la adhesión terapéutica fundamental, pero este es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Este es el marco. Un grupo de pacientes limitado, que como bien ha dicho Raquel, suele ser sobre el 5%, que consumen el 50% de los recursos sanitarios de los asmáticos y hay que tratarlo de forma especializada. Y sobre el tema, voy a hablar un poco de COVID, no sé si después nos da tiempo, pero como es un paisaje de fondo que se nos ha instalado, que condiciona todas nuestras actuaciones médicas y no médicas, hay que decir que probablemente, bueno, no son bien tratados, no son pacientes que van a infectarse con mayor frecuencia y cuando se infectan, que están bien tratados, no es una población especialmente de riesgo como puede haber otro tipo de poblaciones con otras patologías. En fin, esto se puede matizar mucho, pero el concepto podría ser ese. Supongo que volveremos otra vez a uno de estos temas, con lo cual yo dejo paso a los siguientes tertulianos. Pues muchísimas gracias, Julio, por esta primera intervención. Efectivamente, el tema del impacto del COVID y bueno, la relación con esta enfermedad, cómo se puede vivir en los pacientes, el sentirse o no, si son o no nos podréis explicar. Población de riesgo, solo los asmáticos más graves, en general, eso lo podremos ir abordando durante el coloquio. Ahora me gustaría darle la palabra a Gregorio Soto, nuestro siguiente invitado, como hemos comentado antes, director de la unidad de neumología del Hospital de Jerez y coordinador también del grupo de asma de Neumosur. Gregorio, ¿puede realizarnos
una instantánea sobre la situación real en Andalucía o lanzarnos algunas pinceladas sobre la incidencia, la prevalencia y quizás también comentarnos algo de por dónde empieza todo, ¿no? Cómo se diagnostica la enfermedad y bueno, no sé si quieres apuntar ahora algo de esto que hemos comentado del COVID o lo dejamos para la segunda parte del coloquio. Así que, Gregorio, bienvenido y adelante. Pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por invitarme a esta iniciativa del Grupo Yoli y gracias por la compañía, que son buenos conocedores del tema. En principio yo vengo del tema de la sociedad Neumosur, que es la sociedad de neumólogos y cirujanos torácicos, no me olvido de ellos porque si no se enfadan, ¿no? Del sur, y efectivamente son 627 profesionales que abarcan de Andalucía y Extremadura. Nos dividimos en áreas de trabajo y me ha tocado a mí con Alicia Padilla, que es una neumóloga del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinar el área de asma por afinidad. Y nos ocupamos un poco dentro de este área de progresar en el conocimiento de la enfermedad a través de procesos formativos, investigación, proyectos multicéntricos y también de colaborar en el desarrollo y en la estructuración de lo que creemos que debe ser la asistencia sanitaria en esta área, pues dentro de estas comunidades donde desarrollamos la sociedad. Efectivamente, el asma es una enfermedad muy prevalente, ya lo han comentado, ¿no? Hay muchos estudios epidemiológicos que nos indican que, bueno, como en la encuesta de salud respiratoria europea o el estudio de asma y alergia infantil, generalmente la prevalencia varía mucho dentro de los países, es mayor en los países occidentales que en los países subdesarrollados, pero nosotros podemos decir que estamos en un 10% de prevalencia en la infancia y en adultos en un 5% aquí en España. Más o menos lo que diría un 5,7%. En global, pues en la población española tendríamos 3.300.000 habitantes asmáticos y en Andalucía pues unos 411.000 asmáticos sobre una población de 8.427.000. Realmente el asma grave es una mínima proporción de estos asmáticos, como ha dicho Raquel y Julio, un 5%, de ellos no controlados un 3,9%, lo que indicaría que en Andalucía pues estaríamos con unos 16.500 pacientes con asma grave. Como hemos dicho, desde la sociedad lo que intentamos es estructurar un poco la asistencia a estos pacientes. Estos pacientes tienen una calidad de vida muy deficiente. Hemos observado que uno de los problemas fundamentales del asma grave es el infradiagnóstico. Hay una mala percepción de la gravedad por muchos médicos de atención primaria, no por todos, hay muchos expertos también en asma en atención primaria, incluso por propios pacientes también a veces no perciben la propia gravedad de la entidad. Esto lleva a que el paciente no tenga un adecuado tratamiento de mantenimiento, se basan en terapias de alivio, no hay un correcto seguimiento y fundamentalmente una deficiente educación. Es fundamental en estos pacientes el automanejo, educarlos en el manejo de la enfermedad. Por ello yo creo que muchas de las ideas que tenemos es que intentar crear unidades de asma especializadas, porque el apoyo de estos pacientes que tienen muchas patologías adyacentes, como comorbilidades, ¿no? Entre ellas, Raquel ha dicho, la depresión, ¿no? La fibromialgia, la disnea funcional. Hay muchos pacientes que tienen patología nasosinusal también. Pues creo que estas unidades de asma permiten, primero, la accesibilidad, el llegar a todos los pacientes, que todos los pacientes tengan acceso a las nuevas terapias, y que haya un tratamiento personalizado para ellos. Y estas unidades, por ejemplo, en la unidad de Jerez, pues participan alergólogos, otorrinos, pediatras, psicólogos, farmacéuticos, no me olvido de los farmacéuticos, que teniendo uno de ellos aquí, y todo ello ha demostrado que la organización de esta actividad en este tipo de unidades es eficiente para el sistema sanitario y produce resultados en salud. Los pacientes están más controlados, tienen menos agudizaciones, ingresan menos y posiblemente sea el futuro de desarrollo de esta asistencia sanitaria en esta patología en concreto.
Es verdad que esto requiere pues una organización diferente. La enfermería es fundamental en este tipo de unidades, como dice Raquel, ¿no? Son las que tienen, digamos, el contacto primero con los pacientes de ambas graves. Y dentro de ellos, pues en la época de COVID, pues hemos tenido esa suerte de contar con enfermeros que han contactado con los pacientes y farmacéuticos que han desarrollado un programa para hacer accesible la medicación en el domicilio o en la farmacia más cercana de los pacientes de estos nuevos tratamientos biológicos. En cuanto al COVID, pues la verdad es que hemos analizado un poco qué ha ocurrido con los pacientes asmáticos, si era una patología de riesgo para el desarrollo del COVID. Parece ser que no. Hay un hecho muy controvertido en que si el tratamiento de mantenimiento con corticoides había que mantenerlo o eso perjudicaba la infección viral. Hemos visto que tampoco. Parece ser que incluso es un cierto efecto protector el que los pacientes realicen un tratamiento correcto, el que tenían pautado en domicilio. Y no hemos visto hemos visto algunos pacientes ingresados por asma, pero no es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, no así como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que sí que se asocia a mayor gravedad y a mayor mortalidad por esta enfermedad. Y bueno, en principio podemos seguir más adelante con el debate, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Gregorio, por esta primera aproximación desde la neumología. Y bueno, vamos a cerrar esta primera ronda con la intervención de Miguel Ángel Calleja. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Miguel Ángel ha participado también en otros foros que hemos celebrado en otras ocasiones. Tiene una dilatadísima experiencia en el mundo de la farmacia hospitalaria y en la representación de los profesionales de farmacia a través de la sociedad científica que los representa, que los agrupa, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Y bueno, puede hacer un repaso desde su ámbito profesional, cómo ha sido el manejo de esta enfermedad, qué herramientas se han utilizado, cuáles se utilizan ahora y bueno, no sé también si dentro de esa necesidad de abordar la enfermedad desde una perspectiva multidisciplinar, pues entiendo que la farmacia hospitalaria tiene que estar perfectamente integrada en ese tipo de equipos. Así que nada, Miguel Ángel, muchísimas gracias y es tu turno. Muy bien, muchísimas gracias. Ramiro, gracias por la invitación a los organizadores y la verdad es que para mí es un placer compartir mesa con estos compañeros. La verdad es que haberlo escuchado me ha encantado porque yo creo que habéis dejado muy claro que es una enfermedad importante, grave, prevalente y que además hay muchas necesidades no cubiertas de nuestros pacientes, tanto por parte de Raquel como por parte de Gregorio y de Julio. Ha quedado claro este tema. Nosotros, la parte de farmacia hospitalaria, siempre nos queremos comportar como aliados en la innovación terapéutica. Para nosotros llegamos como al final de todo el proceso, ¿no? El proceso de prevención, diagnóstico, clasificación de cómo es la enfermedad del paciente y al final, pues con la incorporación de los tratamientos. Y me parece que la labor que podemos colaborar en el seguimiento y en el tratamiento adecuado de estos pacientes, especialmente haciendo que esa innovación terapéutica llegue en las mejores condiciones a nuestros pacientes. Es decir, con la máxima calidad, con la máxima eficacia, la máxima seguridad, la máxima conveniencia para los pacientes, ajustándonos a sus necesidades individuales y también, por qué no decirlo, con la máxima eficiencia dentro de las posibilidades que tengamos. Estamos viviendo una revolución terapéutica absoluta en el ámbito del tratamiento del asma. Somos afortunados de poder vivir esta revolución en la que cuando los tratamientos habituales no tienen el efecto deseado, pues se pueden utilizar las terapias biológicas. Llevamos con terapias biológicas, concretamente con una de ellas, más de 10 años. Pero es verdad que llevamos 2-3 años donde la innovación ha sido muy disruptiva, donde se han incorporado nuevas moléculas, nuevas formas de administración, nuevas formas de controlar, nuevos mecanismos de acción, nuevas formas de abordar el tratamiento de esta enfermedad también para aquellos pacientes que ya no habían respondido a esa primera terapia biológica, lo cual nos permite poder seleccionar entre un abanico mayor y poder tener más herramientas terapéuticas para controlar esta enfermedad. Una de las cuestiones que quería sacar a colación es el tema de la adherencia, de la necesidad de trabajar
coordinadamente entre todos los actores que estamos aquí y también con enfermería. Me gustaba que Raquel reivindicara la mayor presencia de enfermería en primaria para estas cosas de educación y yo creo que colaborativamente se puede trabajar más en que nuestros pacientes conozcan mejor la enfermedad y sus tratamientos y esto sin duda mejorará los niveles de adherencia. Hace un año se publicaba un artículo por el Observatorio de la adherencia al tratamiento que en las enfermedades respiratorias en general la adherencia media era del 48%. Esto quiere decir que, como nos comentaba Julio, es muy importante que trabajemos este aspecto porque no hay fármaco menos efectivo que el que no se toma. O bien pues porque no hemos estado encima de los pacientes para que lo puedan hacer debidamente, o bien por falta de información, o bien por falta de la posibilidad de ese seguimiento. Yo creo que esta labor es fundamental, tanto en los tratamientos de primera, segunda línea y sucesiva. En nuestro caso, desde la farmacia hospitalaria, digamos que estamos más implicados cuando se incorporan esas terapias biológicas, pero antes de llegar el paciente a la terapia biológica, tenemos un trabajo muy interesante que poder hacer en colaboración con la farmacia comunitaria o con los farmacéuticos de atención primaria y con todo el equipo de atención primaria para garantizar esta adherencia. Pero fijaros que el 52% de los pacientes no son todos los adherentes que nos gustaría y no siempre es culpa del paciente. Muchas veces el propio sistema no establece los mecanismos necesarios pues, para dar avisos, pues, para un seguimiento más cercano, como nos comentaba Raquel, con una periodicidad menor o mejor y esto yo creo que debe ser un buen caballo de batalla. Por otro lado, en cuanto a los fármacos nuevos, yo sí quiero decir que es un resorte importante, que la eficacia, la efectividad en vida real está siendo muy alta. Se están consiguiendo reducir de una manera significativa y con datos y resultados mejores que los propios ensayos clínicos los reingresos y la asistencia a urgencias en pacientes por reagudización de la enfermedad y que yo creo que esto no ha hecho nada más que empezar, que yo creo que esta innovación terapéutica va a permitirnos también controlar el asma en situaciones más precoces y también, ¿por qué no?, otras enfermedades respiratorias que ahora mismo no están tampoco del todo controladas. En cuanto a la conveniencia de los tratamientos, hemos trabajado, como comentaba Raquel anteriormente, en todo lo relacionado con telefarmacia durante la época del COVID para evitar que estos pacientes, que además son población de riesgo, no tuvieran la necesidad de ir al hospital para que se le dispensara su tratamiento biológico y hemos llegado a acuerdos pues, con las oficinas de farmacia, en nuestro caso especialmente las de Sevilla, pero también las de Huelva y se irán incorporando las de Cádiz también y se irán incorporando el resto de provincias seguramente para poder hacerle llegar la medicación a los pacientes que así lo desean a su farmacia comunitaria. En los casos donde no pueda ser, también a su domicilio y también al centro de salud en aquellos casos donde eso sea el deseo del paciente. Y nuestro objetivo ahora, después de haber estado en el 100% de envío a casa en estos pacientes, incluso en los inicios de tratamiento, de forma colaborativa con las consultas de telemedicina, de alergia y de neumología, nuestro objetivo ahora es continuar con esta telefarmacia aunque no estemos en fase de confinamiento, porque ¿por qué no vamos a facilitar el que estos pacientes sigan evitando una situación de riesgo? Y cuando no haya situación de riesgo, ¿por qué no facilitarle el que de una forma más confortable y más conveniente puedan recibir el tratamiento? En este caso estamos trabajando con distintas plataformas para que la atención siga siendo igual de buena que hasta ahora en la forma presencial, o bien por teléfono, o bien por plataformas tecnológicas como la que nos encontramos ahora mismo, que nos permite hacer que la distancia no sea un problema, encontrándonos ahora mismo en algunos de los casos pues en zonas muy, muy distantes, ¿no? Y en ese sentido, también desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria se ha trabajado en este tema con un posicionamiento de telefarmacia, con los criterios mínimos básicos de calidad, también con una formación súper especializada para el farmacéutico de hospital en estas enfermedades. Se ha creado también el grupo Neumosed, que es específico de aquellos farmacéuticos que se forman en este tema y que están especialmente dedicados a esta enfermedad, los grupos y equipos multidisciplinares con alergia y con neumología, y se ha firmado un convenio con la Sociedad Española de Patología del Aparato Respiratorio para facilitar todo este tipo de encuentros y de equipos multidisciplinares. Y sin más, ya quedo esperando a vuestros comentarios y las preguntas que pueda haber. Gracias.
Pues muchísimas gracias Miguel Ángel. Si os parece ahora vamos, una vez que ya hemos podido establecer esta primera ronda, realizamos una segunda en la que también en función de lo que hemos escuchado podáis comentar, incluso contradecir, si es el caso, lo que habéis escuchado. Entonces, si os parece, siguiendo en el mismo orden, Raquel, no sé si algunos de los planteamientos que escuchas en los especialistas se corresponden con lo que vosotros, los colectivos de pacientes, solicitáis. Y yo te quería hacer también una pregunta concreta. Creo que tú eres también madre de pacientes. Por lo que no sé ahora mismo, la cuestión del el inicio del curso, las dudas que hay. Tú has comentado antes la cuestión de la necesidad de la enfermería en primaria. Se ha comentado desde hace años la necesidad de una enfermería escolar que pueda cubrir a mucho las inquietudes, las dudas y las incertidumbres de muchas madres y muchos padres. Y no sé ahora, un poco con el revuelo que ha habido con el inicio del curso, también pues cómo lo habéis vivido las madres y padres de niños con patologías crónicas, en este caso con asma grave. Cuéntanos un poco. En general, verás, los padres han estado un poquito, en el comienzo del curso, un poquito preocupados por el tema este, y más si son niños con estos problemas. Verás, nosotros teníamos como un programa que no hemos podido llevar a cabo por los COVID, que era desde la Federación Española de Enfermos Respiratorios, porque nosotros estamos federados en FENAER, y vamos a iniciar una formación al profesorado para que sepan cómo tratar a estos niños con asma, y sobre todo al profesorado también que hace ejercicio licenciado en ciencias del deporte, y cómo actuar también si a esta persona al niño le da una crisis. Esa formación se quedó paralizada y entonces estamos ahí como intentando utilizar los medios ahora mismo nuevos, la tecnología, y hacer una formación online. Pero ahora mismo el profesorado está muy saturado con el comienzo del curso y queríamos iniciar esas conversaciones con la Consejería de Educación, porque vamos a ponerlo como piloto en Andalucía y en Madrid. Son dos comunidades con bastante población asmática, de niños asmáticos, y queríamos iniciar pues eso, a ver si se puede, aunque sea online, curso de formación al profesorado para eso, tanto aprovechar al profesorado y también a los padres de esos niños, porque hay niños que pueden llevar su curso escolar perfectamente y hay mucha falta de adaptación, porque hay niños que tienen asma grave agudizado, y bueno, yo no sé, voy a poner el caso personal de mi hija. Mi hija empezó con 14 años, con ingreso en UCI, la primera vez, o sea, así de golpe, y luego continua desde el instituto, continuó 0,61, en fin, y el profesorado no sabía cómo actuar. Y lo que nos pedían un protocolo de actuación. Le preguntamos a la neumóloga que llevaba Julia, que allí en el Macarena, y nos facilitó uno que tenía SEAIR, y se lo facilitamos a ellos. Pero ellos no tenían conocimiento, estaban como muy asustados, porque claro, asusta un poco este tema. Entonces, ella asistió a clase en primero de bachillerato 15 días solo, y en segundo de bachillerato 3 meses. Y con la adaptación curricular que le hicieron, le mandaban a casa pues los ejercicios, las actividades, ella solamente iba a hacer los exámenes, ella pudo sacar su bachillerato. Y hay niños que tienen este tipo de problemas y por falta de conocimiento del profesorado o por no saber cómo actuar, tienen fracaso escolar, y eso no hay derecho, porque son niños normales. Eso por ahí. Tú me preguntabas por otro aspecto, por lo del COVID, ¿no? Pues los padres nos han llamado con esa incertidumbre y se les ha dicho que, bueno, que son, por lo que ha comentado Gregorio, que teníamos información, que, bueno, que están un poco protegidos, que los niños asmáticos, al tener su tratamiento de base, con los inhaladores, con los corticoides inhalados, que están un poco, que les protege un poquito, y a las 2 o 3 madres que han preguntado así se les ha quitado esa. Pero mi incidencia, quería yo un poco resaltar este tema, por eso es la necesidad de formar al profesorado en eso. Julia, mi hija, pues está estudiando enfermería y está en cuarto de enfermería. Quizá no hubiera podido llegar a eso.
no hubiéramos tenido ese profesorado que hubiera sido empático, ¿no? Entonces, esa carencia sí la hay. Y luego, con respecto a las demás que han comentado, yo creo que más o menos estamos en la misma sintonía. Un poco reivindicamos pues, las unidades de asma, es como nuestro ahí... nuestro lema ahí fuerte, y la enfermera de enlace, que es que los asmáticos hacen exacerbaciones, tienen crisis fuertes y a lo mejor pues no tienen la cita médica dentro de 3 meses. Y tener ese acceso a una enfermera de enlace que tú puedas consultarle, pues mira, pues mándame el registro del pico flujo durante 10 días, ¿no? El pico flujo es como bueno, ellos lo saben, yo no soy experta, pero es el registro máximo expiratorio, ¿no? Entonces, si se hacen un registro, pues se lo pueden, a la enfermera lo ve, pues mire, pues bájale, pues súbele, pues, y ya no hay esa ansiedad o esa incertidumbre que te crea eso. Y luego también el tema psicológico. El tema psicológico es muy importante. Mi hija ha tenido que ir a un psicólogo por ese tema y no estaba, la seguridad social eso no lo cubría. Luego se la derivaron a salud mental porque en el Macarena establecieron un protocolo y la están viendo en salud mental. Entonces, esa parte es muy importante que se tome en cuenta. No sé, no quiero copar el tiempo de los demás. Nada, muchísimas gracias. Sí. Julio, en tu caso se han comentado varias cuestiones sobre la necesidad del enfoque multidisciplinar, lo de las unidades de asma. No sé realmente los especialistas, desde vuestra posición dentro de los hospitales, si os sentís, digamos, apelados a tener que empujar eso vosotros, o digamos que sea una responsabilidad vuestra, aunque sabemos que la toma de decisiones de las organizaciones pues está en la gerencia y más arriba, pero en realidad, desde luego, los pacientes poco van a poder hacer, los usuarios podrán reclamar determinado tipo de atención, pero parece que está en vuestro terreno el hacer factible que de verdad se puedan desarrollar unidades de este tipo. También me gustaría que pudieras comentar, en vuestro caso, cómo habéis pasado los meses más complicados de la pandemia, tanto, bueno, que os han trasladado a los pacientes, como cómo os habéis organizado y eso de la teleasistencia, si ha servido, si sirve solo para algunos pacientes, etcétera, etcétera. Aparte de, bueno, de cualquier otra clave que quieras compartir con nosotros. Voy a intentar por responder y ser concreto. Yo creo, y lo hemos dicho todos, que la palabra clave en el asma grave es coordinación. Son pacientes complejos que requieren la coordinación. Y en Alergosur, que es la sociedad a la que pertenezco y a la que represento, se apuesta por la coordinación. En los últimos años hemos tenido reuniones de médicos de primaria, neumólogos, alergólogos, pediatras, intensivistas y gestores de hospitales, todos juntos, farmacéuticos, por supuesto, todos juntos para intentar poner en práctica documentos y protocolos que los tenemos y muy buenos. El problema es ponerlo en práctica. Entonces, desde el Alergosur apostamos por la coordinación. Y en concreto en mi hospital Virgen Macarena, pues tenemos un grupo de trabajo de asma grave pues desde hace ya, yo creo que fuimos de los primeros en España, hace ya como 4 o 5 años, ¿no? que nos reunimos con periodicidad mensual, en el que incluimos psicólogos, psiquiatras, pediatras, urgencias, neumólogos, pues alergólogos, endocrinos, digestivos, porque es un paciente que requiere de mucho profesional y de mucho profesional especializado, ¿no? en ese paciente, ¿no? Entonces, creo que la palabra clave es la coordinación. Yo voy a hacer simplemente un dato clínico, porque, bueno, somos médicos, ¿no? A lo que los pacientes y los médicos le tenemos mucho miedo, independientemente de las limitaciones del día a día, que en algunos pacientes son muy llamativos, son a las crisis de asma, exacerbaciones. Paciente que está relativamente bien y empieza a no poder hacer su vida normal, a tener que tomar una decisión terapéutica no habitual para que eso no vaya más. En los estudios relativamente serios de nuestro medio en el que han participado hospitales andaluces,
Hay una media de exacerbación en los pacientes asmáticos de crisis, vamos a llamarla crisis de ataque de asma, vamos a llamarlo así, de al menos 3 o 4 al año, ¿no? Más de 3 al año. Una crisis de asma no es solamente el momento ese, por supuesto el mal rato, la sensación de disnea, que es lo fundamental, sino las consecuencias, ¿no? Cada vez que hay una crisis de asma se pierde función pulmonar, que en el asmático ya de por sí se va perdiendo progresivamente, por lo cual aumenta más. Se dan tratamientos como son corticoides que tienen efectos secundarios. Por tanto, evitar y muchos días terminan en ingreso hospitalario con una medida de estancia de 10 o 11 días, ¿no? Imaginaros 10 o 11 días un paciente con esas características en el ambiente actual de un centro hospitalario. Por eso, limitar las exacerbaciones para nosotros es fundamental. Y los que manejamos ahora los nuevos medicamentos nos hemos encontrado con un santo grial que nos permite acertar y en esos pacientes, y todos podemos contar pacientes que tenían 5, 6, 7 exacerbaciones todos los años, que la han dejado de tener, ¿no? con los nuevos medicamentos, ¿no? Hemos pasado de un medicamento, de unos medicamentos, digamos, genéricos que actuaban de la misma o generales para cualquier paciente asmático, a medicamentos personalizados. La dificultad ahora es acertar con el medicamento personalizado para ese paciente, pero si acertamos, tenemos una respuesta clínica excepcional. Y por último, lo que me preguntas sobre el COVID. Bueno, los pacientes es verdad que al principio estaban un poco preocupados, y nosotros, porque la verdad que del COVID hemos ido aprendiendo todos poco a poco. Pero bueno, a medida que empezaron a llegar, nosotros nos empezamos a repasar las estadísticas, empezaron a llegar de China y de Italia, de pacientes ingresados en UCI, y veíamos que no había muchos asmáticos. Entonces, epidemiológicamente no parecía que fuera una enfermedad. Después ha habido explicaciones fisiopatológicas, como lo que ha comentado Gregorio, el tratamiento con corticoides, y ahora mismo, bueno, el porcentaje de pacientes con COVID que van mal es un porcentaje habitual. O sea, quiero decir, los asmáticos que están incluidos en ese grupo no es más que la población general, por tanto, no parece que sea una patología. Los pacientes lo han preguntado mucho, hemos tenido que explicar mucho, pero es razonable, ¿no? Porque un paciente bien formado es un paciente habitualmente mejor controlado, ¿no? Y una última cosa y ya termino. Yo estoy muy de acuerdo con las mascarillas, con distancias de seguridad, que es imprescindible. Pero me parece que tenemos que recordar que tarde o temprano todos vamos a estar en contacto con el COVID, o bien por la infección o bien por la vacuna. Entonces, tendremos que preparar nuestro sistema inmunitario para que la respuesta al COVID personal sea adecuada, ¿no? Y sabemos que hay situaciones que complican la evolución del paciente, ¿no? Como puede ser el fumar, como puede ser la obesidad, como puede ser la patología crónica mal controlada, que es una diabetes mal controlada, un asma mal controlado, una EPO mal controlada. Me parece que el mensaje del médico es: vamos a intentar no cogerlo, pero me parece que al final nos vamos a tener que enfrentar a él, de alguna forma o de otra. Con lo cual, vamos a cuidar nuestra salud general, que será una gran herramienta para enfrentarnos a él. Muy bien, Julio, muchísimas gracias por estos comentarios y por estas aclaraciones. Gregorio, ahora mismo, bueno, ahora nos comentas lo que quieras de esto último que ha comentado Julio sobre el COVID y bueno, entiendo que los neumólogos ahora, teniendo en cuenta que el síndrome de un cuadro respiratorio, pues supongo que estáis bastante hasta la coronilla de hablar de todo esto, ¿no? Pero bueno, quizás sería interesante conocer también desde tu punto de vista si existen grupos de riesgo, si ya está bien no considerar al paciente asmático como paciente de riesgo y la prevención que deben realizar es la misma que debemos hacer todos los demás. Y bueno, yo quería lanzar una cuestión, dejar una cuestión en el aire, que la puede responder ahora o si hacemos un último comentario me comentáis, pero que creo que es importante cuando se habla, a los pacientes se les pide que estén informados, que sean pacientes formados, pero parece que es una responsabilidad como de ahí te las apañes, ¿no? Entonces no sé también desde el punto de vista del sistema y los profesionales qué se puede hacer para ayudar a los pacientes a ser pacientes casi expertos, ¿no? Como se les llama muchas veces.
Bueno, hay mucho por hacer todavía en asma. En cuanto al tema que me comentas de la formación y educación sanitaria, yo creo que es un tema clave porque intentamos que nuestros pacientes se automanejen e incluso nos pidan ayuda cuando sea necesaria. En este sentido, tengo que decir que los pacientes hay que educarlos porque la mayor parte de ellos se adhieren a la medicación que les proporciona un alivio inmediato, pero no a la de mantenimiento. Entonces tenemos que intentar que hagan un tratamiento correcto según lo que prescribimos. De hecho, por ejemplo, no sé si sabéis que el Ventolin es el 7º medicamento más vendido en España, pero el Ventolin no por receta médica, porque ocupa el rango 22, sino se puede adquirir un 40% de los Ventolines se adquieren directamente en farmacia sin prescripción médica, porque se puede. Esto es un problema realmente. Sabemos que los británicos dicen que cuando un paciente toma un Ventolin al mes, es mejor llamarlo porque algo va mal. Entonces, eso debería de haber una conexión entre la receta de Ventolines en farmacia y la historia única digital del paciente y el médico responsable captarlo al momento como un aviso para que poder actuar sobre ese paciente. No todo debe recaer en el paciente, que sí, pero el médico debe ser consciente de que pues más de 2 Ventolines al año está asociado a un riesgo de hospitalización y exacerbaciones graves y más de 12 pues, a riesgo de mortalidad por asma. Es curioso el tema, bueno, eso es como un apéndice, ¿no? Quizás podemos tener una orientación de la gravedad de lo que le está ocurriendo al paciente precisamente por el uso de beta-agonistas de acción corta, ¿no? Por el exceso, ¿no? Hay un estudio reciente que se ha publicado este año, se llama el Sabina, que habla del sobreuso de beta-2 en España, en diversos países europeos, entre ellos España, y nosotros estamos un poco a la cabeza también de ese sobreuso de beta-2, beta-agonistas de acción corta, cuando sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria y tenemos que tratarla fundamentalmente con corticoides inhalados, ¿no? En cuanto al tema del COVID, efectivamente los neumólogos nos hemos visto abocados a asistir a la hospitalización. Aquí en Jerez, pues la verdad, hemos entrado de cabeza no como los hospitales de Madrid, gracias a Dios, no como Madrid o Barcelona, pero sí que teníamos 3 plantas llenas de COVID, ¿no? Y nosotros estábamos un poquito con infecciosos y con internas un poco a la cabeza. Hemos tenido que dejar muchas actividades de consulta para dedicarnos fundamentalmente a esto. Y lo que hemos hecho en nuestros pacientes de la unidad de asma es, bueno, la telemedicina fundamental que funciona en la mayor parte de los pacientes y nos hemos coordinado con farmacia, que esa consulta farmacéutica de telefarmacia, pues funciona y muy bien. Y ellos saben mucho de asma también, saben cuándo el asma está controlado, cuando no está controlado, cuando tienen que verlo, cuando tienen que derivarnos para que hagamos nosotros una actuación. Y yo creo que es fructífera la coordinación en estas épocas de pandemia, ha sido muy fructífera y ninguno de los pacientes asmáticos graves se ha quedado atrás, ¿no? No sé si he contestado un poco las preguntas que me comentabas, pero yo creo que la actividad coordinada con farmacia, psicología, tenemos un psicólogo en nuestra unidad que hemos conseguido por nuestros medios y demás, y sabemos, por ejemplo, una de las cosas que hemos visto de los pacientes con asma graves que revisábamos, si veíamos la medicación que tomaban psicotrópica, el 80% estaban tomando benzodiazepinas o antidepresivos. Y es una cosa que habla un poco de la comorbilidad emocional que tienen estos pacientes y sobre las que es necesario incidir. Pero bueno, gracias a Dios tenemos medicamentos biológicos que nos ayudan un poco a controlar y a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, Gregorio. Miguel Ángel, yo no sé si por alusiones también, sobre todo esto último que ha explicado Gregorio, coincide, estás de acuerdo. Y luego, bueno, hay una cuestión clásica que es la del acceso, las diferencias, la equidad que se pretende buscar, que muchas veces, bueno, pues en comunidades grandes como es la nuestra, pues tarda en conseguirse. No siempre todos los tratamientos, especialmente los tratamientos más innovadores,
están disponibles para todos los grupos de pacientes y eso, en fin, hay veces que parece que es una cuestión de ciclos, de tiempos en los que terminan de incorporarse, pero bueno, no sé tú qué valoración puedes hacer en ese sentido y qué otras cuestiones o claves que hayan salido en el debate te interesaría también subrayar. Sí, muchas gracias, Ramiro. Yo, en cuanto al tema del trabajo multidisciplinar, pues la verdad que comparto tanto con Julio como con Gregorio el hecho de lo importante que es coordinarnos y estar todos remando en la misma dirección, ¿no? Y esto está muy asociado a lo que comentas de la equidad y del acceso. Yo creo que a medida que el farmacéutico hospitalario se acerca más al paciente con asma, al equipo multidisciplinar que trata a estos pacientes y nota y conoce más la necesidad que estos pacientes tienen, digamos que se pone más a remar en pro de tener todas las herramientas terapéuticas disponibles para poder utilizarlas. Y en ese sentido yo creo que esto ayuda también a esa equidad y a esa agilidad en el acceso. Es verdad que en cuanto a los tiempos, pues yo te doy la razón, creo que tenemos mucho que mejorar. Me ha gustado escuchar a Raquel que, bueno, que en su caso no hay problemas de acceso, pero es cierto que no todos los pacientes piensan igual y no todos los médicos opinan lo mismo en este sentido, porque hay casuística y hay mucha variabilidad en cuanto a los criterios para el acceso de los fármacos a unos hospitales y a otros. En comunidades muy centralizadas, pues la decisión es de la comunidad, y en comunidades como la nuestra, que se decide en muchas ocasiones hospital a hospital, pues hay veces que en la misma ciudad hay un hospital que no tiene problemas de acceso y hay otros que sí que lo tiene. Hay muchas variables que influyen en este sentido, pero yo creo que como comunidad y como sistema sanitario deberíamos ofrecerle a nuestros pacientes siempre las mismas opciones. Es verdad que los hospitales que a lo mejor de todas las opciones han elegido 2 o una, pues defienden ellos que, bueno, que sus resultados en salud son muy similares y que, bueno, siendo los mismos resultados en salud, pues tampoco es tan importante tener A, B o C, sino realmente tener a los pacientes controlados. Pero desde mi opinión, yo creo que tenemos que ir a la vanguardia también en la innovación terapéutica, y yo no me permitiría que un tratamiento pueda estar utilizado en otro hospital de España y nosotros no tenerlo disponible, no me lo permitiría. Y del mismo modo no deberíamos permitirnos como país que un tratamiento que están usando en Alemania nosotros no podamos usarlo por una negociación de precios que se está retrasando, cuando realmente hay una legislación nacional que obliga a unos plazos concretos para el Ministerio de Sanidad. Es verdad que no solo es papel del Ministerio, también es verdad que los laboratorios tienen que llegar a un acuerdo para que el precio sea razonable, sea competitivo y facilite el que lo que utilizamos para medicamentos no se considere como un gasto, sino realmente como una inversión, porque estamos invirtiendo hoy en la salud del mañana, y pacientes no controlados de asma darán muchos más gastos al sistema sanitario y muchos más problemas al sistema sanitario que si utilizamos el fármaco adecuado. Y ya por último, como se ha hablado del COVID, también quería destacar pues, el compromiso que desde los servicios de farmacia, en colaboración con el resto de servicios, se ha tenido durante la época de COVID. El 100% de los pacientes han podido no venir al hospital, y el compromiso que sigue habiendo en muchos servicios de farmacia, que estamos tratando de mantener, que si los pacientes lo prefieren, no vengan a la farmacia hasta que no tengan que ver a su médico, y que sí, que cuando vengan a ver al médico, pues en esas ocasiones vengan presencialmente a la farmacia. Nosotros en el Macarena tenemos un 75% de pacientes que no están viniendo al servicio de farmacia, sino que están yendo a la oficina de farmacia que ellos han elegido, o a su domicilio o a su centro de salud. Mayoritariamente, en nuestro caso, a su oficina de farmacia. Y la colaboración ha sido completa y absoluta por parte de todos, tanto en el hospital como en atención primaria. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Bueno, ya nos acercamos a nuestro tiempo límite. Empezamos un poco después de la 1, ya son las 2 y poco. Pero si os parece, me gustaría daros un minutito o 2 a cada uno para, bueno, hacer una especie de repaso de conclusiones o puesta en común de conclusiones entre los 4 y que quizás cada uno me digáis una cuestión que os gustaría poner en valor para cerrar este debate. Puede coincidir con algunas de las cosas que habéis comentado. Julio te ha comentado la importancia de la coordinación dentro de toda esa filosofía de lo multidisciplinar. Se ha comentado la importancia de la formación,
el acceso, el valor de la innovación, la necesidad de formarse, tanto equipos como pacientes. Son algunas de las claves que sacaría yo. Pero bueno, como os decía, me gustaría daros un último minutito, que aprovechemos también para que sirva un poco de despedida y que tengáis una última intervención. Así que, Raquel, te voy a dar la palabra. Vale, tienes que abrir tu micrófono. Perdona, lo tenía cerrado. Lo que sí me ha gustado de ver como paciente, madre de pacientes, ver a profesionales médicos, como son los 3 compañeros que están aquí, que están en eso, apuestan por los equipos multidisciplinares. Los 3 están en ello también. Y por la formación tanto al paciente como también al profesional y por la creación de las unidades de asma. Es que yo creo que estamos hablando de lo mismo. es que vamos ahí en ello, ¿no? El paciente de quien depende es del médico también. Bueno, aunque el paciente tiene que ser, nosotros miramos porque el paciente sea un paciente empoderado, ¿no? Que tenga, aunque el médico le diga, el paciente tenga capacidad de decisión, ¿no? Pero me ha gustado mucho ver a profesionales con su prestigio, ver cómo opinan un poco y van en la misma línea que vamos los pacientes. Un poquito. Eso sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Raquel. Y bueno, yo creo que tanto por la información que desarrollamos nosotros, como muchas veces ocurre en estos debates, las voces mayoritarias son las de los profesionales, pero que en muchos aspectos, y yo diría que en la inmensa mayoría de los debates, deben estar a la par que la de los pacientes. Nosotros en la sección que dedicamos cada sábado a las cuestiones de salud lo intentamos, pero bueno, también aprovecho la ocasión para ponernos a tu disposición para que desde cuando en vuestra asociación queráis mover algunas cuestiones, pues podáis contar con nosotros. Un montón de cosas por hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Julio, cuéntanos. Bueno, 2 cosillas. Creo que es importante visualizar el asma grave, que quizá esté, o seguro, está poco visualizada. Raquel ha dado unas cifras de muertos, todos los años suele ser 1.100, 1.200 muertos, similares o alrededor de los que mueren en accidentes de tráfico. Pensad con qué frecuencia nos informan de los accidentes de tráfico y con qué frecuencia nos dicen medidas para tomar para evitar esos accidentes, ¿no? Que no se nos olviden, campañas, ¿no? No he visto campañas para tratar, conseguir disminuir la mortalidad del asma, que ha ido bajando, que es verdad, pero que podemos bajarla mucho más, porque tenemos herramientas para hacerlo. Tenemos calidad, tenemos profesionales, tenemos pacientes cada vez más formados, que hay que fomentar, como comenta Raquel, que es un tema fundamental, la formación del paciente, y empezamos a tener medicamentos hechos a la medida de cada paciente cuando van mal. Los medicamentos, digamos, estándar, que controlan, como hemos dicho al principio, a la gran mayoría. Pero cuando eso va mal, tenemos herramientas para hacerle un traje personalizado a ese paciente que no va bien. Por lo tanto, visualicemos el problema del asma grave, usemos las herramientas excelentes que tenemos en nuestro medio y probablemente conseguiremos con el tiempo una disminución en la mortalidad, que son los números más llamativos, y sobre todo la calidad de vida, ¿no? Que el paciente asmático puede llevar una vida normal en una gran mayoría de ellos, incluso pacientes asmáticos graves. Estamos empezando una nueva era terapéutica, como decía nuestros compañeros farmacéuticos, porque ellos lo han vivido con otras patologías probablemente, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo con el asma. Estamos empezando a una nueva era terapéutica, que ese remanente de asmáticos que no controlamos, vamos a poder hacerlo. Y muchas gracias por esta iniciativa, que es parte de visualizar el asma grave. Pues muchísimas gracias, igualmente, Julio, por tu participación. Gregorio, unas últimas palabras para cerrar el coloquio que te gustaría destacar. Yo, siguiendo con Julio, con la visualización,
uno de los problemas que tenemos, sobre todo, a nivel de todos los centros sanitarios, es un poco el infradiagnóstico todavía de pacientes con asma grave. Hay que pensar que un paciente con asma, que no se controle, pueda tener un asma grave y ser derivado adecuadamente a un centro especializado donde haya los medios necesarios de diagnóstico y tratamiento para eso. Y luego otro aspecto, coincidiendo con Miguel Ángel, es un poco la equidad. Efectivamente, todavía hay provincias españolas, andaluzas, concretamente, que tienen unidades de asma, hay otras provincias que no las tienen y, por tanto, el acceso a nuevos medicamentos depende un poco del hospital del área de influencia del hospital donde se encuentran los enfermos. Y yo creo que tendríamos que implicar un poco a la administración para que esto se generalizara y un paciente no tuviera ningún problema, si es de Huelva o es de Sevilla o es de Cádiz, a acceder a estos nuevos medicamentos que le van a modificar su vida y la calidad de vida y todo su futuro, ¿no? De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Gregorio, también. Miguel Ángel, tienes el último turno. Cuéntanos un poco qué te gustaría destacar y nada, también agradecerte personalmente tu participación y dedicar esta mañana un rato a esto, que sé que siempre es complicado en vuestras agendas. Muchas gracias a vosotros. Yo destacaría que los nuevos fármacos nos permiten un tratamiento más individualizado y más personalizado, que nos hacen estar más cerca del control del asma grave. Como decía Julio, lo hemos vivido en enfermedades que comparten una cierta base molecular con el asma, en el que hace años no se usaban terapias biológicas y teníamos reingresos repetidos para tratamientos de bolos con corticoides, por ejemplo, la artritis reumatoide, y con alteración muy importante de la calidad de vida de estos pacientes que ahora mismo no vienen nunca al hospital a ingresar. Entonces, yo creo que hemos dado un paso importante en que los pacientes con asma estén controlados, sin corticoides, sin exacerbaciones y con la mejor calidad de vida. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hasta aquí ha llegado este encuentro Yoli Digital dedicado al asma grave. Muchísimas gracias, Julio Delgado, Raquel Gómez, Gregorio Soto y Miguel Ángel Calleja, por vuestra participación. Esperemos que haya sido útil para vosotros y desde luego lo es para nosotros, para poder dedicar espacio y tiempo a tratar los temas en profundidad, que muchas veces el caudal informativo de cada día, y más en estos tiempos en los que se lo come todo es la cuestión de la pandemia, pues merece la pena seguir hablando de enfermedades que afectan a mucha gente, incluso a porcentajes pequeños como el asma grave, pero que bueno, que tienen una morbimortalidad que no es despreciable y sobre todo porque detrás de ellas hay muchas personas a las que merece la pena escuchar, y testimonios como el de Raquel, que nos ha puesto un poco al día en cómo se vive con esta enfermedad, y de los distintos perfiles profesionales que también hemos podido hoy compartir para conseguir que sea el mejor abordaje el que se le pueda dar a los pacientes en el tiempo adecuado y con las opciones terapéuticas mejores que se pueda disponer para cada caso. Así que muchísimas gracias a todos y a vuestra disposición para lo que buenamente desde aquí podamos hacer también para poder seguir hablando sobre estos temas y visibilizando la enfermedad que habíamos comentado hace un momento, que era un reto importante. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. No, gracias. Gracias. Bueno, pues ya está. Ya se ha acabado, ¿no? Eso es, cerramos. Julio, Bueno, tengo que, dime. si no te importa, nos gustaría tener contigo cuando, es que lo que pasa es que yo sé que estáis muy ocupados, pero tener una entrevista con vosotros. Sí, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿Vuelve? no sé si tenía que irme o quedarme, me he quedado con mal cuerpo, pero que me voy. Buenas tardes, que estáis felices. No, nada.